Únanse conmigo a darle la bienvenida al hombre que con su cometido a Estados Unidos transciende la política. Alcalde 3 veces de Nueva York, Michael Bloomberg. ¡Aplausos! Gracias, gracias. Kasim, gracias por esta linda presentación y gracias por darle la bienvenida a alguien de afuera acá para dar un discurso no convencional en una convención. Estoy aquí como miembro de cualquier partido, ni para apoyar cualquier plataforma de partido. Estoy aquí por una sola razón, explicar por qué yo creo que es imperante que elegimos a Hillary Clinton como la siguiente presidenta de Estados Unidos. Y pedirles que se unan conmigo a apoyarla a ella en noviembre. Cuando llegaron aquí a Filadelfia los próceres para forjar una nueva nación, no llegaron como demócratas ni republicanos, ni para nominar un candidato presidencial. Vinieron como patriotas que tenían temor a la política partidaria. Yo sé cómo han sentido. He sido demócrata, he sido republicano y llegué a ser independiente, porque creo que ningún partido tiene un monopolio sobre buenas ideas y el buen liderazgo. Cada vez que entro a la urna, no veo el candidato, veo el partido, veo el candidato. Muchas personas aquí no pueden decir eso, pero yo sé que muchos en casa pueden hacer eso. Y ahora cuidadosamente están sopesando sus opciones. Yo entiendo su dilema. Yo sé cómo es hacer que ninguno de los partidos representa completamente mis valores y mis puntos de vista. Muchos de los republicanos culpan a los inmigrantes para los problemas y bloquean los movimientos para contrarrestar la violencia de armas de fuego y cambios climáticos y la reducción de déficit. Hay veces cuando no estoy de acuerdo con Hillary Clinton, pero voy a decirles, cuál sean nuestros desacuerdos, les voy a decir que vamos a poner esto a un lado por el bien de nuestro país. Y vamos a unirnos alrededor de la candidata que puede derrocar a un demagogo peligroso. Yo creo que es el deber de cada ciudadano estadounidense de elevar nuestras voces al votar en esta elección. Si no se ha inscrito a votar, hágalo en línea ya. Esto es demasiado importante como para mantenerse sentado sin participar. Hemos escuchado mucho hablar en esta campaña de necesitar un líder que entienda el negocio. Yo empecé y he sido líder de negocio y no lo hice con un cheque de $1 millón de mi padre. A causa de mi éxito en el sector privado, yo tuve la oportunidad de ser el líder de la ciudad más grande de Estados Unidos por 12 años y con la tragedia más grande de esa ciudad. Como alcalde anterior y hombre de negocios, necesitamos un presidente que no tira bombas, pero que solucione problemas, que puede unir al Congreso para hacer cosas grandes. Y yo sé que Hillary lo puede hacer porque yo lo vi de primera mano.
se me eligió como alcalde 2 meses después del 9/11 como republicano. Yo vi cómo Hillary Clinton trabajó con republicanos en Washington para asegurarse que Nueva York tuviera la ayuda que necesitara para reconstruir y recuperarse. Durante su tiempo en el Senado no siempre estuvimos de acuerdo, pero Hillary Clinton siempre escuchaba. Y eso es lo que necesitamos en Washington hoy. Y necesita empezar en la Casa Blanca. Dado mis antecedentes, he instado a líderes de negocios para lanzarse para las posiciones públicas, porque muchos de ellos saben negociar para llegar a un consenso. Muchos de nosotros sabemos que no somos buenas personas de negocios si nuestros clientes y empleados tienen una buena perspectiva, y sabemos que no somos nosotros los únicos que debemos tomar una decisión. Pero nuestra palabra debe ser de honor, pero no Donald Trump. Durante el transcurso de su carrera ha tenido bien documentadas quiebras, miles de demandas y accionistas y contratistas que se sienten que se les ha estafado. Trump dice que quiere manejar la nación como maneja su negocio. Que Dios nos ampare. Soy neoyorquino y yo sé quién es un charlatán cuando veo a un charlatán. Trump dice que va a castigar a las fábricas que se pasan a China o México, pero la ropa que vende se hace en el extranjero en fábricas de bajo sueldo. Dice que quiere poner a los estadounidenses a trabajar, pero él hace trampa con el sistema para contratar a extranjeros con bajos sueldos. Dice que quiere deportar 11 millones de personas indocumentadas, pero parece no tener problema en contratarles. ¿Qué es lo que no entiendo acá? La verdad es que lo más rico de Donald Trump es su hipocresía. Él quiere que ustedes crean que podemos resolver los problemas más grandes al deportar los mexicanos y aislar a los musulmanes. Al poner barreras de comercio internacional va a traer buenos trabajos. Él está equivocado totalmente. Podemos resolver los problemas más grandes que enfrentamos al unirnos y ver los valores de nuestros próceres y ver el excepcionalismo, gran asocialismo estadounidense que construyeron ellos. Donald Trump no entiende eso. Hillary Clinton sí entiende. Y solo podemos crear buenos trabajos si hacemos mejores inversiones en la infraestructura y apoyar los negocios pequeños, no estafarlos. Donald Trump no entiende eso. Hillary Clinton sí lo entiende. Yo entiendo que es muy atractivo tener un presidente que es hombre de negocios. Sería desastroso para empresas pequeñas competir con el presidente Trump. Haría un gran daño a nuestra economía, quitaría los ahorros de muchos estadounidenses, bajaría el desempleo, estaría más grande en nuestras comunidades y sería menos seguro. Es imprudente, riesgoso y radical la opción Donald Trump, y no podemos nosotros hacer esa opción. Yo sé que Hillary Clinton no es perfecta, ningún candidato es perfecto. Es la opción correcta y responsable para esta elección. Y no importa lo que piensen ustedes de su política o su récord, Hillary Clinton entiende que esta no es la televisión de realidad, esta es la realidad.
Ella entiende el trabajo como presidente, tiene que ver con buscar las soluciones, no culpar a la gente, ofrecer esperanza, no aumentar el miedo. Durante la historia orgullosa de nuestro país hemos enfrentado muchos retos. Nunca nos hemos dado la retirada con temor. Ni aquí en Filadelfia en 1776, ni en Gettysburg en 1863, no durante 2 guerras mundiales en la Gran Depresión, ni en Selma, ni en Stonewall, ni después del 9/11. Y no debemos comenzar en este momento tampoco. Los Estados Unidos es el país más grande de la Tierra. Cuando la gente quiere votar, vienen acá. La presidencia de Estados Unidos es la posición más poderosa del mundo. Les digo a mis otros independientes, sus votos importan en este momento. Va a determinar el futuro de su trabajo, su negocio en nuestro futuro en conjunto como país. La elección no es una elección entre demócrata y republicano. Es para la mejor persona para liderar nuestro país en este momento. Mejor para nuestra economía, mejor para nuestra seguridad, mejor para nuestra libertad y mejor para nuestro futuro. No hay duda en mi mente que Hillary Clinton es la elección correcta para este noviembre. Entonces, esta noche, como independiente, estoy pidiéndoles a ustedes que se unan conmigo, no por lealtad del partido, pero por el amor al país. Y juntos vamos a elegir una persona competente, cuerda, con experiencia internacional, unificadora, que es tan madura para pedir consejo, para buscar consenso y reconocer que todos tenemos algo que contribuir. Vamos a elegir a Hillary Clinton como la próxima presidenta de mejor país del mundo, Estados Unidos de América. Gracias. Gracias.